las Entonces, vivencias, tristemente que creemos que son solamente vivencias de nosotros y que nadie más las puede tener, ujú. resultan ser vergonzosas en muchos aspectos y se prefiere callar el sí. Bueno, buenos días, buenas noches, a la hora que sea que nos vayan a oír, quienes nos estén oyendo, gracias por estar aquí. Quien les habla, Victoria Cortés, soy psicóloga con énfasis clínico y soy la fundadora de Existiendo. Hoy no me encuentro sola, hoy estoy con una invitada muy especial. Ella es Angie Román. No sé por dónde empezar porque tiene muchísimos títulos. Es psicóloga clínica, eh, es magíster en mediación familiar y comunitaria, doctora en psicología clínica y es diplomada en psico-oncología. No sé si se me pasa algo, Angie. No, está perfecto. Muchas gracias, Victoria. Ok, pues nada, esta es como la presentación un poco más formal, pero si tú pudieses presentarte, ¿cómo lo harías en tus propias palabras? ¿Cómo a qué te dedicas y aparte pues de tus estudios y esto? Sí, tienes razón. Muchas gracias primero que todo por la invitación. Te decía cuando me llamaste que lo más bonito de nuestro trabajo es poder hacer redes, como bien tu nombre, el nombre del trabajo que haces, habla de la existencia, yo diría de la coexistencia también. Entonces es muy importante no vernos Ujú. como tan solos, como tan alejados también de las personas con las que compartimos. Entonces, pues te agradezco muchísimo el espacio, de verdad muy linda. Y cuando yo me presento, de hecho me gusta mucho que me llamen por mi nombre, más allá de los títulos que uno pueda tener, el valor Sí. de ser persona es lo más bonito que podemos darle al otro en las relaciones. Entonces, mi nombre es Angie. Tanto los estudiantes que he tenido, como mis amigos, como los consultantes me llaman por mi nombre. Me gusta mucho eso porque eso ya acerca más las relaciones. Me gusta muchísimo construir redes, así como lo estás haciendo tú, que nos llamas y nos invitas para estos espacios. Y Ay, me gusta gracias. muchísimo a ti, y me gusta mucho cuando me presento a hablar un poco de lo que hago más allá de mi trabajo como psicóloga. Me gustan mucho los perros, me gusta la literatura, me gusta el rock. De la literatura me gusta la literatura fantástica, me gustan los Ok. dulces y todas esas cosas, aparte pues de muchas más que me definen como persona más allá de lo que haya podido estudiar. Ay, gracias, qué bonita introducción. Sí, definitivamente, más allá de los títulos que son importantes, no es el fin, no es desmeritarlos, pues hay una persona con intereses, con particularidades, entonces, pues qué bonito. Este Ujú. espacio surge porque muchas veces cuando pensamos en nuestra cotidianidad, en las dificultades que tenemos, a veces tendemos a dejar por allá de últimas la familia, como que De si hay, acuerdo. digamos, inconvenientes familiares, como Ujú. que, bueno, son aislados, ¿sí? Los problemas en casa se dejan en casa y bla, bla, bla. Entonces, pues tú eres experta en este tema y en muchísimos otros que involucran los sistemas familiares. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo consideras tú que influyen las relaciones y las dinámicas familiares en nuestra existencia diaria? De acuerdo. Sí, el hecho de yo haber estudiado el énfasis familiar, tanto, bueno, en el pregrado que empiezan a hablarnos un poco de los diferentes enfoques, y hay uno de ellos que particularmente nace con el interés del estudio de familias. Y en mis posgrados, la maestría en mediación familiar, el doctorado clínico, tenía el énfasis en familia, porque es un núcleo fundamental en lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Es un núcleo fundamental también donde nosotros influimos en muchas cosas de nuestras decisiones diarias, donde nos desarrollamos, donde crecemos. Más allá de un núcleo estructural, es quién consigo yo como familia. Y es muy interesante verlo ahora porque ya no estamos con la tradición de lo que Sí, total. pensábamos que era una familia antes,
incluso nuestras mascotas, hacía ya polémica alrededor de esto en los últimos días, Sí, incluso nuestros comunicó el Papa. amigos. Exactamente. Entonces, comienza a ser una concepción bien compleja, pero también muy, muy hermosa porque es la que nos permite de ser y la que nos permite que sean con nosotros. Es el primer contacto que tenemos para crear vínculos. Es el nicho donde volvemos cuando estamos muy, muy abatidos. Es el nicho que nos enseña también a poder marcar unos límites o incluso puede ser el lugar o las relaciones que nos ayudan también a cortar cuando debemos hacerlo. No es el Ujú. mito de como somos familia tenemos que estar unidos siempre a pesar de que pase lo que pase. Entonces creo que también nos permite aprender a marcar ese límite y poder cortar en el momento en el que sea más sano para nosotros. Entonces fíjate la importancia que tiene. Sí, es bastante y también importante lo que traes a colación, que es lo que comunicó hace poco el Papa. Importante y curioso, creo que revisión porque hay muchos polos, De pero sí, acuerdo. sí, sí, muy interesante. También te quería preguntar qué piensas de esta frase que es muy popular en el contexto colombiano, no sé en Latinoamérica si en otras partes, pero al menos acá en Colombia yo creo que tú has escuchado esta frase de los trapitos sucios se lavan en casa. De acuerdo. Sí. Son algo de lo que mencionabas que me parece también importante. Los estudios ayudan a que se profundice mucho esto, no Ujú. quedarnos únicamente con la formación de base que es muy importante, pero sí profundizar mucho, porque a veces pensamos que ya con el solo hecho de comprender qué significa ser familia, dependiendo el énfasis que tengamos, porque hay muchas concepciones de familia, podemos Sí. intervenir o podemos interactuar o podemos vivir, convivir con nuestras familias o con las familias con las que trabajamos. Las concepciones alrededor de ser familia también se relacionan con muchos mitos. Te voy a hablar mucho de mitos porque es el enfoque que yo tengo, donde Ujú, estudié ok. en la escuela de Milán. Los mitos y los mandatos y todo lo que heredamos es importante. Entonces, esto Ok. hace parte de los mitos que nos fundamentan en nuestra cultura latinoamericana y es la ropa sucia se lava en casa, podemos, digamos, estar llorando pero afuera sonrientes, porque esto fundamenta también el mandato de la unión que debemos defender a toda costa. ¿Mm? Y hay un punto de lo público y lo privado que estás diciendo tú que es supremamente importante y es cómo a veces por cuidar tanto estas vivencias familiares, lo que estamos es descuidando nuestra salud mental, tratando de cumplir con estos mandatos tan fuertes y arraigados en nuestra cultura. ¿Hasta qué punto hay unos Sí. aspectos que son públicos? ¿Hasta qué punto hay unos aspectos que son privados? Y a veces en el ánimo de defender tanto lo privado nos estamos de verdad descuidando mucho. Sí, sí, sí. Me quedé pensando también que desafortunadamente también cuando hay abusos De de acuerdo. toda clase, no, no solo pensemos en abuso sexual, sino abuso psicológico también y, bueno, físico. Estos sucesos a veces se quedan ocultos, ¿no? Porque hay un apellido y hay también una posición social. Y entonces creo, no sé, considero que las personas en ningún punto tienen una mala intención de decir, no, vamos a ocultarlo como familia, sino que, no sé, incluso es algo que puede venir acompañado de vergüenza, ¿sí? De acuerdo, completamente. Entonces Las es... vivencias, tristemente que creemos que son solamente vivencias de nosotros y que nadie más las puede tener, Ujú. resultan ser vergonzosas en muchos aspectos y se prefiere callar. El silencio ya no es como ese acuerdo que uno tenemos para cuidarnos, porque también hay que saber con quién hablarlo. ¿Mm? Irnos Claro, al extremo de divulgarlo, ahorita que está tan en furor el tema de las redes y que se divulgue sin el acompañamiento profesional o la asesoría que se necesita para poderlo hablar, puede llegar a ser también dañino, porque no todo el mundo está preparado para recibir esta información, no la saben manejar, se divulga de maneras también agresivas y esa ruptura del silencio en lugar de curar, de sanar,
lo que va a hacer es aumentar conflictos que generan vergüenza, que generan rupturas, que generan juzgamientos, señalaciones. Entonces, fíjate la importancia también de contar con una red que permita orientar de la mejor manera la apertura a hablarlo. Porque lo que tú mencionas, el no hablar de temas, en el caso que dices, un mito que es el de la ropa sucia se lava en casa. Y llega a Ujú. pasar algo que está comprometiendo la salud mental de la persona o de la familia que está involucrada en esta situación. Ejemplo, como mencionaba, situaciones de violencia, de maltrato, de abuso, donde más se calla, va a llevar a que las personas estén generando muchas tensiones al interior de sus hogares, con ellas mismas también. Entonces, no poderlo hablar va a ser muy, muy dañino para ellos. Hablarlo va a requerir unos tránsitos, no es tan fácil que se tome la decisión de hablarlo. De hecho, Sí, se claro. generan otros pactos, no solo el pacto de silencio, sino también la confianza para poder decir algo a alguien y poder estar listos. Sí, es un tema bastante delicado y qué bueno que los tocamos, qué pertinente, porque igual también hace parte de la familia, ¿no? De los sistemas. De acuerdo. También algo que estaba pensando ayer, antes de encontrarnos, que me surgió a último momento y lo anoté, era cómo consideras que las construcciones sociales del deber ser de la mujer desde la familia afectan o contribuyen a nuestra existencia también colectiva, lo que decías ahorita, no solo individual, sino en la coexistencia. Estos Mm, mandatos que nacen desde allí por lo general. ¿Cómo considero que esto afecta? No te entendí bien la pregunta. Que afecta o contribuye en nuestra sociedad, no solo a las mujeres, también a los hombres, De acuerdo. El deber ser. el deber Hay una ser. cosa que trato de cuidar mucho en la psicoterapia particular, incluso también en las supervisiones con los estudiantes de maestría o en los escenarios de formación clínica, es el cuidado. De hecho, hay una investigación muy linda que hicimos el año pasado donde el foco del cuidado tomó un punto particular en donde se busca la libertad de ser en el ejercicio terapéutico, de ser persona, de ser terapeuta. Nosotros estudiamos un poco la persona del terapeuta, o sea, quién eres tú con el otro. Y esa libertad puede llegar a retar el mito de quién debo ser. Entonces, la mujer perfecta, la persona inmaculada, el hijo Cuidadora. modelo, el papá modelo. Claro, cuidas ese mito, pero también cuidas al otro y te cuidas en esa imagen que se Sí, busca tener. Y esos mandatos de deber ser rompen muchas veces con libertades de ser. Hay unas normas, claro que sí, que hay que seguir, sin embargo, a veces son tan rígidas, tan normativas, tan hegemónicas. Cuando hablo de hegemónico es que son en su rigidez que llevan a una cristalización que no vemos otras posibilidades de ser y se rompe, no se rompe, sino que se cristaliza tanto que no puedo moverme libremente en mi posibilidad de cambio o de transformación. Y fíjate que tú decías las mujeres, sí, es mucho más común ver que esto pase con nosotras, de pronto en unas generaciones anteriores era más visible, pero siempre ha estado como esa postura de la mujer que debe ser casi que una figura sagrada, ¿de acuerdo? Inmaculada, que no puede sentir otro tipo de cosas ujú, que la hagan ser libre, pero también pasa con los hombres. Y si te das cuenta, por ejemplo, hace poco, digo poco porque debió haber estado hace mucho más tiempo, pero se abrió sí. una red muy importante que es la línea calma para los hombres, porque los índices de suicidio en hombres son Sí, absurdamente altas. sí, El sí, hombre, sí. también hay unos mitos alrededor. Los hombres no lloran, de hecho hay una canción de rock que habla de eso, entonces los hombres no lloran, los hombres no pueden expresar emociones porque si expresan emociones no son fuertes en su hombría y todo Ujú. esto marca también muchas cosas. No pueden expresar su sensibilidad, no pueden sentirse vulnerables y esos mandatos del deber ser también en los hombres generan muchas dificultades en su salud mental, emocional.
Sí, total. No, y me dejaste pensando que también es un poco más cercano, o sea, con lo que implica ser femenino, ¿no? Con lo femenino en sí. Mm, Completamente. Y fíjate que sí. nos metemos en unos órdenes que no manejo tanto, que son el tema de lo binario que nos ubica en unos estándares rígidos de lo que debe ser un hombre y debe ser una mujer. Y Total, las sí, posturas de total. lo femenino no pueden estar en un hombre, supuestamente. Las posturas o las manifestaciones de lo masculino tampoco en las mujeres. Y fíjate, esto no lo manejo. Sinceramente, hay colegas que lo manejan más, Ok, pero que sí. estamos cada vez más abiertos también en estas borrosidades alrededor del género. Cuando digo borrosidades son como los matices diferentes, ya no podemos pensarlo solamente como en lo polarizado, que pues digamos que ubica, pero también puede ser muy castrante, decimos nosotros, ¿no? Y dificulta muchas cosas también de libertades, a lo que iba al inicio, ¿no? La libertad de ser. Mm, sí, tremendo. Sí, es bien importante y lo que dices tú, sí, cada vez está surgiendo más esto y es que pues ya las personas inclusive no se clasifican en un lado o el otro, entonces sí nos falta, considero, de la manera más respetuosa posible, investigar bastante, pero en eso estamos, creo que en eso estamos o al menos yo considero que en eso estoy porque también hay una creencia alrededor de que seas, imagínate, ni siquiera solo es con las personas que hacen la psicoterapia, es decir, tú, por ejemplo, que tienes una formación, una maestría, sino únicamente cuando eres, por ejemplo, psicóloga, también la creencia es que te las sabes todas. Y no, De no. acuerdo. Sí, Entonces, sí, creo que todos pasamos por ahí, ¿sabes? sí, Yo diría que sí se está investigando mucho, sí hay, creo que no es lo mismo. Yo leo libros de los años 70 de la escuela sistémica y se sigue hablando de la estructura mamá, papá, hijos, sí, cuando estaban las escuelas estructurales. Y ahorita empezamos a ver las diversidades de familias y las políticas públicas buscan que haya comprensión de la diversidad para comprender a la familia también en esa misma libertad de ser, de acuerdo, familias no binarias, familias monoparentales, bueno, grupos de amigos que se consideran familias. Yo creo que son otras formas también que nos abren y ese ujú, mismo tránsito también lo vimos los psicólogos. O sea, lo que tú dices, cuando nos graduamos, entonces creemos que tenemos ya todo el conocimiento del mundo y sí, queremos ajá, llegar allá y no, pues es una parte del tránsito. ¿Mm? Hay algo muy bonito que me parece de estos escenarios y que siempre lo exaltaré y es no podemos solos. Entonces buscamos una red, total, invitamos colegas. Lo que yo digo, no puedo sabérmelo todo porque lo que yo profundizo es un tema que puedo compartir, pero habrán colegas que sí están trabajando muy fuerte el tema de las diversidades de género, de las diversas masculinidades, de las comunidades LGTBIQ, de toda esa apertura, incluso en el lenguaje, que también es difícil transitar en el lenguaje para poder hablar con inclusión de género. O sea, creo que todo este tipo de tránsitos y asimismo también te hablo en otros enfoques, en otras total. realidades se están hablando de temas que pues nos invitan a que nos formemos diferente, a que hablemos de esto también. Mm. Ok, bueno, ayer yo subí una historia al espacio existiendo en Instagram porque les estaba contando que iba a haber una invitada muy especial, experta en familia, que si tenían alguna inquietud, alguna duda, pues preguntaran y si el tiempo se nos daba, pues revisarlo. Y surgió una pregunta así como de una chica preguntaba que si los asuntos irresueltos en generaciones pasadas afectaban el presente de los núcleos familiares. ¿Tú qué pensás de eso? Bueno, hay enfoques que lo manejan, ¿de acuerdo? Hay unos Ujú. enfoques en psicología de la familia que manejan el tema de la psicogenealogía, creo que se llama,
Ok, que habla de esto, de cómo lo que no resuelve en unas generaciones anteriores no va a poder, pues, no te va a poder, te va a mantener atado y no vas a poder seguir en el camino. ¿De acuerdo? Yo confío más en el enfoque que yo manejo, porque fíjate que hay algo muy cuidadoso y es, hay diversos enfoques en psicología. No significa que unos sean más válidos que otros. Son diversas maneras de leerlo. En el enfoque que yo manejo, la comprensión estaría en si heredas cosas de tu familia, no solamente genéticas, también heredas el apellido, también heredas dinámicas, costumbres, valores, pero hay ujú, una cosa que te da un poder particular y es la autonomía que tienes en ese vínculo que construyes. Entonces, vincular no es lo mismo a atar. Bien, bien. Si estamos ujú, sí, vinculados en nuestra familia, tenemos la posibilidad de definir y de negociar qué vamos a mantener de nuestra identidad familiar, pero también que nos individúa, que nos autonomiza, que nos genera ujú, la posibilidad de ser distintos. Por eso hablamos de nos distingue, que nos distingue, algo que nos diferencia de, a pesar de pertenecer a. O sea, yo soy parte de mi familia, pero eso ujú, no me define atadamente, no me condena a que se deba repetir. ¿Mm? Ese poder de sí, autonomía es el que me da a permitir tomar decisiones, hablar de los temas, retar los mitos, generar aperturas, redefinir historias. Y tengo toda la posibilidad de construir una historia distinta. Si lo vemos anteriormente, entonces el enfoque estaría como diciéndonos, estás atado al pasado de tu familia hasta que no lo hables, no, mágicamente esto no se rompe. Es más cómo lo trabajo para poder tomar la decisión de cambio. ujú. En ese poder de autonomía es que estaría la diferencia. Claro, y con eso que tú dices, yo siento también que influye muchísimo nuestro actuar desde la responsabilidad, ¿no? Si nos hacemos conscientes de que sucedieron X eventos o que hay un tema irresuelto, pues también es de pronto con lo que tenemos en el presente, qué podemos hacer o de qué manera podemos actuar también para generar cambios. Porque Mm, también si no, digamos, creo que si no hacemos también algo al respecto con lo que tenemos en nuestras posibilidades, pues tampoco, o hay dos posibilidades, o no va a suceder ningún cambio, o lo que tú dices, o nos encasillamos en cómo pasó esto, entonces va a suceder esto y causa y efecto. de acuerdo, ahí se rompe esa linealidad, esa causa-efecto. Entonces, y es un ejemplo que yo, por ejemplo, perdóname, valga la redundancia, coloco en las clases de violencias, ¿no? O cuando tenemos que trabajar el tema de violencia. Yo pregunto a veces, bueno, levanten la mano el que no haya vivido nunca jamás una historia, un episodio, un evento de violencia en su vida. Entonces nadie levanta la mano porque todos hemos estado ahí, ¿de acuerdo? En algún momento hemos sido presente directamente, o estado presente indirectamente, hemos vivido violencia. ¿Mm? ¿Qué pasa para que no todos repitamos esa historia? ¿Mm? Entonces ahí está la diferencia, no es lineal. Como yo viví esto, conclusión, esto me está pasando. Entonces Ujú. A me llevó a B. Esta historia me llevó a tal. Claro que sí, vivimos una historia dolorosa, estamos inmersos en situaciones que a veces se quedan ahí como en pausa y no avanzan. Cuando tú hablas de responsabilidad, es una responsabilidad también de buscar la ayuda en el momento en el que sienta que no lo puedo manejar, en el momento en Sí, el que total. sienta que estoy bloqueada, bloqueado, Qué buena en el aclaración. momento, ¿cómo? Qué buena ¿Cómo? aclaración, Victoria. porque qué buena aclaración, sí, sí, claro. De acuerdo, porque pasaría que estaríamos también como diciendo, tú puedes cambiarlo, claro, pero hay momentos en los que yo no puedo solo, porque no lo comprendo, porque aparte en la forma como lo narro, no encuentro otras maneras de comprenderlo. Ujú, Y mis sí. explicaciones pueden ser a veces esas. Viví violencia, por ende, esto está pasando.
Cuando te encuentras con un terapeuta, con una persona o con un psicólogo que te orienta o te asesora o con un profesional con el que tú puedas conversar esto, vas a poder narrar tu historia de pronto distinto o encontrar otras maneras de verla o ver otras alternativas de solución. Y ahí viene incluso el concepto de corresponsabilidad. Yo con los otros. Yo Mm. solito de pronto no pueda. Sí, sí, sí. Gracias por aclararlo, porque ahora que te escucho, reflexiono en lo que dije y tal vez sonó tan bien como, bueno, pudo sonar también como, "Pues ya me di cuenta, ahora hazte cargo tú y tal vez no, no, porque de verdad No, tal no vez es no tan sabemos fácil. cómo y no es fácil y no lo podemos hacer sin ayuda, la mayoría de veces creería yo. Entonces también Mm, creo que es una responsabilidad compasiva, compasiva, de creo que sí. acuerdo. Sí, y lo mismo el hecho de querer o buscar cambiar historias en mi familia o buscar ver diferente lo que estoy viviendo, lo que estoy, la historia que se está construyendo en mi familia, puede implicar retar demasiadas cosas en mi familia que no sé cómo hacer. ¿Mm? No es tan fácil Ujú, porque claro. puedo estar decepcionando. Un ejemplo muy sencillo, que no es tan fácil, pero es una familia, por decirte, de ingenieros y uno que quiera ser músico. Entonces, ¿cómo voy a romper esta tradición familiar que Sí, incluso tienen una empresa familiar de ingeniería y yo ya te vengo aquí a tenían el decirles que cargo ahí. quiero aprender a tocar batería? Sí, sí, sí. Entonces, ahí es esa el reto de qué voy a hacer, cómo voy a decepcionar, cómo voy a retar a esta familia, cómo me voy a enfrentar. Esa postura, posibilidad de autonomía se debe trabajar muy bien, ¿vale? No es Mm, lo que tú decías. Pareciera fácil, pero no. Entonces viene el silencio, viene el no, yo soy capaz, yo me aguanto, o yo acontento, pero eso a costa de mi libertad de ser, a costa de mi autonomía. Y ahí es donde ujú, entra lo que tú decías, ¿no? Muchas veces sí se necesita la ayuda para que puedan trabajarse estos temas con toda la, digamos, la apertura de hablarlo para poder comprender hacia dónde estaría el cambio, aunque duela un poquito, pero que permita la transformación de eso que no he querido o no he podido cambiar. mm. ¿Mm? Súper valioso. Todos tus aportes son muy valiosos. Yo no les conté, para cuando nos estén oyendo, Angie fue mi docente, porque también es docente de todo. Fue mi docente en el pregrado y yo la admiro muchísimo. Bueno, pues yo creo Muchas que gracias. nos vamos acercando ya un poco al cierre y te quería hacer unas preguntas que si no deseas compartirlas está bien porque ya son un poco más personales y si sí, pues bienvenidas. Dale, claro que sí. Entonces, ¿qué contenido quisieras recomendar a las personas que nos están escuchando? Un libro, un podcast, no sé, algo que últimamente leíste y te llamó la atención o te movió mucho como persona. Wow, son preguntas súper lindas. Mira que hay varios aspectos. Me imagino que este podcast lo escucharán colegas, estudiantes también de Ojalá. psicología, pero también me imagino que consultantes o personas que estén con curiosidad frente a, bueno, ¿qué es esto de la psicoterapia? Hay algo que voy a decirte con toda la claridad y sé que habrá personas que no están de acuerdo, pero es una Ok. invitación que hago y es traten de no quedarse con una lógica de entrenamiento de vida, de coach de vida, de autoayuda, Total. porque eso los va a frustrar demasiado. ¿Mm? Ujú, Creo que una de las cosas que yo suelo hacer, ¿sabes? En consulta o de pronto en clases, te acordarás cuando hablábamos en clase, yo preguntaba mucho qué les gusta hacer a ustedes. Y es sí, ahí donde se encuentra el camino. De pronto a algunos les gusta la filosofía existencial y de pronto a otros les gusta más la literatura fantástica o a otros les gustan los cursos de cocina o de danza o de pintura. Y es ahí donde empieza la persona a encontrar su camino más allá de un camino que pueda ser para todo el mundo igual.
¿Mm? Porque te digo, sé que hay gente que no está de acuerdo porque también hay unas posturas que se están volviendo como muy mediáticas, demasiado grandes de los coach, que lo digo con toda la contundencia porque sé que muchos me han llegado a consulta muy frustrados porque el coach de vida le dijo que no era capaz de ser feliz. Y ahí yo digo, por Dios, o sea, estas cosas se deben trabajar con muchísima prudencia. ¿Mm? Frente a lo que me preguntas, ¿qué sugiero o qué me gusta a mí particularmente? Entonces, en Sí, sí. psicoterapia, particularmente de psicoterapia, el enfoque mío es un enfoque que habla de vínculos, entonces todo lo que de pronto les estoy hablando se puede complementar con las teorías de vínculos. Mi modelo particular es el modelo relacional simbólico, que nació en Milán con autores que aquí ya se están encontrando en español. Vittorio Cigoli, por ejemplo, con un tema muy lindo que es la generatividad familiar y social, que va hacia el cuidado de todo lo que somos como cultura, como familia. Para mí particularmente lo que yo escribo habla del cuidado, del amor, de la libertad de ser. En psicología lo podemos profundizar un poco desde ahí. ¿Mm? Sí. Y ya aparte, más allá, no solamente para el trabajo de lo que es la psicoterapia o el ejercicio de la psicoterapia o lo que quieran profundizar en ese tema, me gusta muchísimo, creo que últimamente el tema de las series, por ejemplo, las series de Netflix, que nos ayudan también a divertirnos, pero que también tienen un elemento muy particular de reflexión en términos, por ejemplo, de lo que tú me estás diciendo. ¿Mm? De lo que es ser familia, de lo que es vincularnos en una cultura con otros, de lo que es también poder ser libres y romper con muchas cosas que nos exige la sociedad de lo que debería ser una persona para estar feliz en esta vida. Y cuando rompes con eso, creo que empieza paradójicamente a ser libre también esa construcción de felicidad. Y cualquier serie, es que de verdad que ahorita tú Yo estaba miras y creo esperando que el nombre. todas están, Yo, ahorita ¿cuál? todas están, ahorita todas están como en ese auge chévere. Sabes que no se me viene en mente ahorita una. No, está bien, está bien. Igual estas preguntas lo que te hicieran más para ti, no tanto como para Angie la doctora, sino pues Angie la persona. Lo Bueno, que siempre he dicho, lo que siempre, digamos, utilizo, que me encanta hablar de eso como metáfora en todo sentido y me meto como mucho en el mundo de lo que se creó. Harry Potter me encanta. ay, Los sí, que a mí me también. conocen saben que hablo mucho de Harry Potter, no solo como terapeuta, sino lo que tú dices, me emociona ver todo lo que ese libro construyó. Yo leí los libros, creo que sí les sugeriría que leyeran más los libros que ver las películas. Y que me encanta todo lo que sale a partir de un niño que no podía nombrar en un mundo de lo innombrable, cómo logra retar eso que no se puede nombrar, lo menciona y gracias a eso lo vence. ¿Mm? Si Sí. no lo menciona, pues va a estar siempre en parte de sus miedos. Y cómo rompe también con ese dolor tan grande pensando en sus recuerdos más valiosos, en sus recuerdos más queridos, en sus recuerdos más felices. Entonces creo que esa magia a mí me encanta. Ay, gracias. Te iba a hacer más, pero el tiempo no nos da mucho, entonces solo te voy a hacer otra más. Si mañana te murieras, si supieras que mañana te mueres, ¿qué harías hoy? Mira que es una pregunta que me he hecho mucho en este último año, porque Ok, hace 11 meses falleció mi abuelo, por ejemplo. ¿Mm? lo siento. Y fue una pérdida muy grande. He sentido lo que es el vacío de un ser tan importante en mi familia como era mi abuelo materno, para todos, para mis tíos, para mi papá, incluso para mi mamá, para mis primos, para mí. Y siempre pensaba que si yo hubiera sabido, mirando la última foto, si yo hubiera sabido que era la última foto con mi abuelo, ¿qué hubiera pasado? ¿Mm? Pienso, y bueno, y si yo me voy, porque estamos en un momento donde hay tanto dolor y se están yendo tantas personas que no imaginamos, te lo Sí, aseguro que lo que yo buscaría hacer sería compartir con mi familia en una mesa
y estar con ellos, así como la foto que vi con mi abuelo la última vez. Y a propósito, conectando un poco con la pregunta anterior, se me vino a la mente la Ok. película de No mires arriba, por ejemplo, en Ay, no Netflix. la he visto, sí, sí. Tienes que verla. No Todo te el la mundo voy a está hablando de esa spoilear porque película. no, no, spoiler no Sí, sí, porque me sí. matan aquí, pero es una película muy interesante. Me hiciste recordar porque hay una parte en esa película donde empiezan a buscar qué hacer en su último día de vida. Es muy chévere, tienes que verla y Ok. creo que eso haría, o sea, de verdad, o sea, mirando la foto con mi abuelo, digo yo, bueno, estuve bien con mi abuelito, o sea, fue lindo esa foto Ujú. que tengo con él, los últimos días de la vida de mi abuelo estuve con él, me sentí muy afortunada de poder defender muchas cosas en la clínica porque en tiempos de COVID todo es muy hostil, entonces pude estar con él Sí. y sin duda, sin duda, sin duda, si fuera mi último día estaría con la gente que amo, estaría con ellos, o sea, en una mesa, creo que en una mesa, de Ujú. hecho mi comedor es redondo porque me encanta la metáfora del rey Arturo, entonces no hay quien tiene la Ujú. autoridad ni nada, sin todo circular, Sí. entonces están ahí todos en el mismo lugar, sentaditos alrededor del calor de ese comedorcito, yo creo que esa sería mi mayor escena, la más linda para poder despedir a mi familia, y si estoy en una cama, pues alrededor de la cama que estén conmigo las personas No, que amo. Mm. ay, no, qué bonito. No esperaba esa respuesta porque por lo general cuando la he hecho me dice, no, Mm. salir y embutirme de comida, no sé, algo así. Pero nunca había escuchado a nadie que dijera como compartir con mi familia, con mis seres queridos. Entonces, qué bonito. Pues ya estamos finalizando. Te agradezco de verdad muchísimo por haber aceptado participar, más allá de tus conocimientos tan importantes en psicología, en psicoterapia, en psicooncología, como docente. Yo considero que tú tienes algo muy bonito en tu esencia como persona y también por eso te invité, porque no solo, o sea, no solo por, Mm. por tu formación académica, sino que siento que como persona tú transmites también mucha paz y no sé si decirlo como mucha sabiduría. Entonces te agradezco mucho, mucho por haber estado acá. No sé si tienes algún contacto por si alguien se quisiera poner en contacto contigo para de pronto agendar un espacio, porque tú actualmente brindas atención psicoterapéutica, ¿verdad? Entonces De no sé, un acuerdo. correo, no sé. Ujú. Gracias, Victoria. Bueno, yo los recuerdo a ustedes, a tu promoción, a ti con particular cariño, porque fueron los que me recibieron con paciencia en mi primera experiencia docente en la Santo Tomás. Entonces, fue de verdad muy enriquecedor. Uno recuerda mucho como esas primeras experiencias, ¿no? Tenerlos en ese grupo fue para mí muy bonito. Entonces, gracias también por recordarme. Es recíproco el cariño que les tengo como el que tú me tienes. Es muy recíproco. Cuentas conmigo para lo que necesites. Y gracias por Gracias. la invitación, de verdad, muy linda. A mí me encuentran también en Instagram, creo que tú y yo compartimos, nos Sí. seguimos mutuamente en las páginas. Mm. Yo en Instagram estoy como angie.roman psicoterapeuta y también en Facebook estoy así, me pueden encontrar, ¿vale? Digamos que ahí con un mensaje directo yo les escribo lo más pronto que se pueda, porque si les dejo el correo no sé si alcancen, angie.roman@gmail.com, ¿vale? Creo que es más fácil de pronto con la red, bueno, con Instagram en Y angie.roman ahora psicoterapeuta. las redes sociales. Sí, de Ah, acuerdo. bueno, pues nada, muchas gracias a las personas que nos escucharon, que nos vieron. Gracias por estar aquí en esta onda de las redes sociales. La atención es sumamente valiosa, la atención de cada persona es sumamente valiosa. Entonces, pues si tienen alguna inquietud, alguna duda, le pueden escribir a Angie, me pueden escribir a mí también. Y gracias por haber estado acá. Que tengan un excelente resto de día, tarde o noche. Y ya, no sé si tú quieres agregar algo, Angie. No, muchísimas gracias, Victoria, por el espacio, a las personas que nos escuchan, a la red que estás construyendo, de verdad muy valiosa. No nos tenemos que saber todo y creo que en el momento en el que
yo también necesito a alguien, sé que ahí estás, entonces es Claro que mutuo sí. todo. Muchas gracias. Ay, gracias.